Nos encontramos en el Parlamento Europeo, en la ciudad de Bruselas, sabiendo que dentro de muy pocos días se va a realizar una elección que va a ser clave, no solo para todo este continente, sino también para el resto del mundo. Por eso es un gusto saludar al señor Jesús Carmona, director de medios. Encantado de encontrarme con ustedes. El gusto es mío y la primera pregunta tiene que ver con ello, ¿no? ¿Cuál es el mensaje a esas 370 millones de personas que han sido llamadas a votar, teniendo en cuenta el contexto internacional y geopolítico que atravesamos? Es un mensaje de importancia de apoyo al proyecto europeo. 370 millones de europeos van a votar en 27 países de la Unión Europea y se trata de confirmar con su voto lo que estamos haciendo en la Unión Europea en unos momentos especialmente complicados en términos de geopolítica internacional. Bueno, esa geopolítica internacional seguramente está marcando también el ritmo y el pulso de esta elección. Quisiera saber cuáles son las expectativas que tienen. Seguramente hay ciertos números o ciertas tendencias que se están manejando. ¿Qué podría adelantarnos al respecto y qué esperan además ustedes, ¿no? Sí, lo que podría adelantar es que esta vez hay un interés enorme por las elecciones europeas, debido principalmente a ese contexto internacional en el que nos encontramos. La invasión de Rusia en Ucrania, la brutal invasión, la guerra que hay ahora mismo, las elecciones también presidenciales en Estados Unidos en noviembre están marcando fuertemente la agenda internacional de la Unión Europea y también en términos de competitividad, todo lo que está ocurriendo en China, el desarrollo brutal de su economía, muchas veces con factores de competitividad que afectan a la industria europea, y también factores de desestabilización que vemos en el norte de África y en el este de Europa, con el conflicto ahora mismo entre Israel y Palestina. Recién nombraba a Rusia y no puedo dejar de preguntar, ¿no?, por esa injerencia, esa supuesta injerencia rusa de la que se habla. Incluso en los últimos días, en las últimas horas, se ha abierto una investigación con un propio empleado, ¿no?, del Parlamento, quizás vinculado, por lo que se investiga, a una posible injerencia, intervención de los rusos. La pregunta es cuál es el temor real, ¿no?, a esa intervención que podría tener Rusia, a esa injerencia, y cómo se están preparando para prevenir una situación como tal. Sí. Esta injerencia rusa existe desde hace meses. Nosotros tenemos un seguimiento de todas las elecciones a nivel nacional en la Unión Europea para detectar cómo esa injerencia está produciéndose. Lo que sí detectamos es que hay dos mecanismos de injerencia. El primero, a través de la desinformación y la manipulación de esa información, atacando, por ejemplo, los valores democráticos de la Unión Europea y desincentivando a que la gente vaya a votar, por ejemplo, en elecciones nacionales o para estas elecciones europeas. Y luego tenemos otra injerencia, digamos, más brutal, diría, en términos de intentar desestabilizar en el interior del Parlamento Europeo y en el interior también de otros estados, mediante compra de favores, compra de servicios a personas que desde dentro de la Unión Europea pueden desestabilizar la democracia europea. Somos conscientes de ello y también el mensaje es que estamos preparados para combatir esa injerencia. ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es el mecanismo que se aplica, ¿no?, para evitar esa injerencia? Bueno, tenemos contactos muy estrechos con todas las autoridades nacionales de los 27 Estados miembros. Hemos llevado a cabo ejercicios también de contraataque de ciberseguridad, porque es el elemento que ahora mismo más nos preocupa. Y también a nivel de desinformación y a nivel de manipulación, nuestros equipos también de comunicación están en permanente alerta para combatir cualquier tipo de ataque en ese sentido que nos llega principalmente de Rusia. ¿Cuáles son las expectativas pasadas las elecciones europeas en los vínculos, en las relaciones con distintas partes del mundo? ¿Cuáles son los proyectos que se tienen en mente, en carpeta, para avanzar después del 9 de junio? Bueno, es muy importante precisar que debido al nuevo, digamos, contexto internacional,
una de las medidas claves que va a tener la Unión Europea en términos de desarrollo de políticas va a ser el tema de seguridad, el tema de defensa y también el tema de desarrollo de relaciones internacionales con estados, con países, con organizaciones internacionales que defiendan los mismos valores de la Unión. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta que a partir de las próximas elecciones Europa va a establecer más contactos o contactos más desarrollados con aquellos países como Argentina, donde los valores, los principios son compartidos entre las dos partes del Atlántico. Hablando de conflictos y situaciones, bueno, tan particulares, ¿no?, que se están dando, quisiera profundizar un momento en la invasión rusa a Ucrania. Esta guerra que ya lleva más de 2 años, desde aquel 24 de febrero del año 2022. ¿Cuál cree que puede llegar a ser el impacto de este hecho a la hora de la decisión de ir a votar y a la hora de elegir a uno u otro candidato? Es importante, yo creo, que el ciudadano europeo conozca las consecuencias que la invasión de Rusia está llevando en Ucrania. Lo que está haciendo ahora mismo Rusia es ir no solamente contra un país, sino también contra los valores y principios en los que se basa la Unión Europea. Son valores de respeto, del Estado de Derecho, de los principios fundamentales de la democracia europea. Por eso es esencial que el votante sepa que en el momento que ejerza su voto tiene que defender una serie de principios y valores y lo que significa la democracia europea. Y ahora mismo, digamos que el factor Rusia está ejerciendo una influencia esencial en el momento de aumentar las perspectivas de participación en el voto para las elecciones europeas. Al hablar del valor y lo que significa la democracia europea, inmediatamente pienso en diferentes medios de comunicación que advierten de un avance muy importante de la derecha. Sí. Y allí la preocupación quizás de ciertos sectores respecto puntualmente de la democracia europea y mundial, ¿no?, en general. Digo, ese supuesto avance de la derecha es tan importante como se cree, como se anuncia. ¿Qué tiene para decirnos? Es cierto que los sondeos que nosotros manejamos sí que manifiestan un avance de la derecha para las próximas elecciones europeas. Dicho esto, hay que diferenciar entre la derecha y la extrema derecha, que algunas veces pues a lo mejor no cumple con las líneas rojas que proponen la mayoría de las fuerzas políticas en Europa, en términos, por ejemplo, de apoyo a Ucrania en la guerra de Rusia. Dicho esto, aunque sí vemos que hay un avance de la extrema derecha, nuestros datos también nos señalan que no es un avance especialmente significativo, en el sentido de que los resultados no van a afectar necesariamente la composición de fuerzas en el Parlamento Europeo y que las mayorías pro-europeas y las mayorías que defienden los valores de la Unión Europea van a seguir siendo las fuerzas principales que tengan el control sobre el Parlamento Europeo. Si hoy imaginamos un primer lugar con un partido popular, un segundo lugar con un partido socialista y un tercer lugar disputado, quizás, ¿no?, entre el liberal, la ultraderecha, ¿estamos en lo cierto? ¿Estamos cerca de esa realidad? Siempre hablando de pronósticos, ¿no?, y posibilidades. Sí, nuestros pronósticos efectivamente determinan que por ahora, dependiendo por supuesto de los resultados electorales, no dejan de ser estimaciones, pero sí que nos indican que el primer partido que ganaría las elecciones sería el Partido Popular Europeo, seguido por el Partido Socialista, de los demócratas y socialistas, y el tema quedaría un poco en ver quién ocuparía la tercera posición en el Parlamento Europeo. En las últimas horas tuvimos la posibilidad de dialogar con una eurodiputada española, Mónica González. Ella hacía foco en la situación que atraviesa la Franja de Gaza, dramática situación,
y en la importancia también de este hecho a la hora de esta elección. ¿Cuál es su mirada respecto de la situación de lo que está ocurriendo entre Israel y Hamas en la franja y cómo cree que puede llegar a impactar en estos comicios? Lo que sí está claro es que desde el punto de vista de la Unión Europea, lo que sí que hay que reforzar esa política común exterior. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo con Israel, también lo que está ocurriendo con Rusia y lo que puede ocurrir tras las elecciones de Estados Unidos, manifiesta que hace falta una mayor cohesión en la política exterior de la Unión Europea, una mayor fuerza en la toma de decisiones. Muchas veces esas decisiones se tienen que tomar por unanimidad de todos los Estados miembros. Sería el momento a lo mejor de repensar la manera en que las decisiones se toman por los Estados miembros para tener una política exterior más fluida y que permita tener un mayor impacto en lo que va a ser la futura gobernabilidad del mundo. Y antes del final, la última pregunta tiene que ver precisamente con Estados Unidos, recién lo mencionaba, que también se encamina a las elecciones, y si hablamos de sondeos y posibilidades, bueno, suena un fuerte Donald Trump y una gran posibilidad quizá de regresar al poder. Quisiera saber cuál es la relación hoy de la Unión con Estados Unidos y qué proyectan para los próximos tiempos en caso de que Trump vuelva a ser el presidente. Estados Unidos es y seguirá siendo el principal socio de la Unión Europea, y las relaciones de trabajo entre la Unión Europea y Estados Unidos van a continuar independientemente de quién sea el presidente de la Unión Europea. Pero lo que sí está claro es que los mensajes que nos vienen de Estados Unidos es que tenemos que reformular nuestra relación en términos de defensa y de seguridad. Lo que vemos es que en el mundo cambiante, con las amenazas que nos llegan también de nuestras fronteras de la Unión Europea, Europa tiene que tener cada vez un papel más protagonista, tiene que tener también un papel más central en su toma de decisiones, y evidentemente esta nueva dimensión de la política exterior y de defensa europea tendrá que tener unas consecuencias presupuestarias y también unas consecuencias en términos de nuestra relación con Estados Unidos y con la OTAN. Por último, quisiera pedirle un mensaje para los argentinos que están enviando. Usted sabe que hay una gran comunidad de europeos en la República Argentina, principalmente españoles, que además pueden votar. Sí. Y bueno, seguramente deben usar su voto, ¿no? Que, la frase, el eslogan que se está utilizando por estos tiempos, y el mensaje además que se está dejando. ¿Qué quiere decirle a los argentinos en general y particularmente a ellos que pueden emitir su voto? Aquellos que pueden emitir su voto en Argentina, hay cerca de 500.000 ciudadanos españoles en Argentina que pueden ejercer su voto. También hay casi 100.000 italianos que desafortunadamente no pueden ejercer su voto por estar fuera, pero aquellos europeos que pueden ejercer su voto, que lo hagan. Porque es importante para apoyar la democracia europea, y es también muy importante enviar un mensaje para los argentinos, porque Argentina es y va a seguir siendo un socio primordial para la Unión Europea. Con el ejercicio de ese voto, lo que pueden hacer los ciudadanos españoles, italianos, europeos, que pueden ir a votar, es consolidar esos vínculos entre Argentina y la Unión Europea. Recordemos que la situación internacional es tan complicada que la Unión Europea está buscando socios, partenaires que compartan los valores, y Argentina es un socio clave para el futuro de la Unión. Por favor, ejerzan su voto, porque si no, otros lo van a utilizar en su contra. Usted sabe que, bueno, los europeos han marcado seguramente un antes y un después en la República Argentina. Para muchos han construido o han reconstruido
la República Argentina, y no solamente hablamos de los españoles, también tantos italianos. Por eso este mensaje a aquellos con doble nacionalidad, ¿no?, que están en nuestro país, que están mirando seguramente en este momento, y aquí la invitación. Entonces, recordemos que del 6 al 9 de junio, entonces, se van a estar realizando estas elecciones europeas. Por supuesto, aquí en Canal 26 vamos a seguir el minuto a minuto con toda la cobertura. Y desde ya, señor Carmona, muchísimas gracias por esta entrevista y lo mejor para los próximos tiempos. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo muy fuerte a todos los argentinos.